Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? ¿Cómo andan? Bueno, voy a darles esta pequeña clase sobre los Hechos de los Apóstoles como introducción al módulo que vamos a estudiar en esta unidad. Y un poco para unir lo que hemos venido estudiando sobre todo el Evangelio de Lucas. ¿Por qué se unen el Evangelio de Lucas con los Hechos de los Apóstoles? Precisamente porque el que escribió los Hechos de los Apóstoles, el evangelista Lucas, es el mismo que escribió el Evangelio. Y esto lo podemos ver porque en la antigüedad, ¿sí? Cuando se escribía una unidad, un libro, donde en la primera parte se hablaba de una cosa y en la segunda de otra, que estaban relacionadas pero eran distintas, se ponía un hecho en el medio que las relacionaba. O cuando se hablaba en un libro de una cosa y quería ser continuación del otro, se ponía este hecho que marcaba la unión de estos dos libros. Y este hecho es la ascensión de Cristo a los cielos. El Evangelio termina con la ascensión de Cristo a los cielos. Jesucristo deja a los discípulos para que se vayan, porque Él se iba al cielo a ser glorificado por el Padre, y los discípulos se tienen que ir a la misión. Y entonces en los Hechos de los Apóstoles comienza con eso, ¿no? Con que Jesucristo se va a los cielos y los discípulos deben comenzar la misión. Y por eso los Hechos van a hablar de la primera iglesia, y el Evangelio habla de Jesucristo, su buena nueva y su muerte en la cruz. Entonces se da esa unión. Muy bueno los Hechos de los Apóstoles, donde se habla mucho de San Pablo. ¿Por qué se habla mucho de San Pablo? Porque Lucas era el compañero de San Pablo, pero no solo compañero, sino era un entrañable amigo. Y de hecho eso se ve cuando Lucas lo va a ver a la prisión. Lucas se arriesga al ir a la prisión, pero como era no solamente compañero sino amigo, lo va a ver. Y por eso narra, por ejemplo, nos vamos a centrar en esto, narra 3 veces la conversión de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Fíjense que en el capítulo 26 habla de algo un poquito distinto de lo que habla en el capítulo 9. Sí es la conversión de Pablo, pero resalta algo particular. En el capítulo 26 dice lo siguiente: en este empeño iba hacia Damasco. Pablo, Saúl, en ese tiempo iba a Damasco a perseguir a los cristianos. Entonces, con plenos poderes y autorización de los sumos sacerdotes. Fíjense que los sumos sacerdotes son los que lo mandan, y Pablo va creyendo que Dios estaba con los judíos, va a Damasco a perseguir a los cristianos. Entonces fíjense que en el versículo 14 del mismo capítulo 26 dice: caímos todos nosotros a tierra, dice Pablo, y yo oí una voz que me decía en lengua hebrea. Esto Jesucristo le habla en hebreo, haciendo énfasis. Pablo hablaba hebreo porque lo había aprendido en Jerusalén, en la sinagoga de Jerusalén y en el templo de Jerusalén. Y era el idioma que hablaban los sumos sacerdotes cuando rezaban en la sinagoga, igual que los judíos. Entonces Jesucristo tiene que hacer énfasis en quién lo manda. Los sumos sacerdotes, los mismos que mandaron matar a Jesucristo. Y entonces después le dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y esto es lo que va a hacer más énfasis en el capítulo 9. Te es duro dar coces contra el aguijón, te golpeas contra Dios, no se puede. Entonces en el capítulo 9 aquí hace más énfasis en el tema de los sumos sacerdotes que lo mandan, y en el capítulo 9 va a ser es el centro de la teología de Pablo, que es la unión con Cristo y de la iglesia con Cristo. O sea, la unión de nosotros con Jesucristo y después la iglesia entera unida en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjense,
le dice, ¿quién eres, Señor?, le dice Pablo, ¿no? Cuando siente la voz del Señor que lo llama. No dice el demonio o algún espíritu malo, sabe que es el Señor. Y le dice Jesús, ¿quién es? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien tú persigues. Y estaba persiguiendo a la iglesia. O sea que Jesucristo y la iglesia son uno. Cuando Jesucristo muere en la cruz, carga con todas las maldiciones en las que había entrado el pueblo de Israel, ¿sí? Y también en los pecados del pasado, del presente y del futuro de todas las personas. Y por eso Jesucristo lo llama a Pablo, no solamente para evangelizar a los judíos, pero principalmente para evangelizar a los gentiles. Ya la iglesia es abierta no solamente a un pueblo elegido, sino a toda la humanidad. Jesucristo murió por todos y entonces lo llama a Pablo. Pablo confirma este hecho cuando va al concilio de Jerusalén, y Pedro había tenido la misma experiencia, una experiencia que fue en la casa de Cornelio. Cornelio no era judío y el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y su familia, y entonces Pedro dice, pero si el Espíritu Santo ha descendido sobre ellos, ¿por qué no bautizarlos? O sea, y así deja entrar a los gentiles dentro de la iglesia, no solamente a los judíos. Y entonces cuando Pablo al concilio de Jerusalén le dice Pedro, sí tienes que ir a corregir, a evangelizar a los gentiles. Entonces se arman estos dos centros grandes de la cristiandad, todo narrado en los Hechos de los Apóstoles. La Jerusalén, ¿sí?, donde estaba el centro, el obispo era Santiago el menor, y Pedro como cabeza de toda la iglesia, y Antioquía, donde estaba Pablo, ¿no?, como centro para evangelizar a los judíos, pero principalmente a los gentiles. Y así se va a Turquía, todo Turquía, Macedonia y Grecia. Entonces esto nos da una idea de lo que es los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos que con la fuerza del Espíritu se dirigen a evangelizar, a la buena noticia, una buena noticia para el mundo de que el Mesías ha llegado y los ha salvado. Entonces, por eso entremos con todas las ganas a leer los Hechos de los Apóstoles y leer todo el material que tenemos en el módulo. Cualquier pregunta que tengan, aquí estamos y los estaré ayudando y guiando. Bueno, un gran abrazo y que anden muy bien y que disfruten de este libro, gran libro que escribió Lucas sobre los Hechos de los Apóstoles. Un gran abrazo, que anden muy bien. Chao, chao.